Hola, muy bienvenidos a la clase de hoy. Revisaremos, en particular, una metodología llamada enseñanza basada en preguntas. ¿De qué se trata esta metodología? Principalmente lo que busca es estimular a los estudiantes a que piensen de una manera diferente y también a los profesores monitorear los aprendizajes de los mismos. Para ello, es importante tener en consideración algunos elementos fundamentales a la hora de utilizar las preguntas. Primero, identificar objetivos y tipos de pregunta. ¿A qué nos referimos con esto? A que tú, en relación a la clase que quieres implementar, a los aprendizajes que quieres desarrollar en tu estudiante, son los tipos de preguntas que vas a formular. En el cuadro que vemos acá, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos tres tipos de preguntas. En primer lugar, las de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de estas? Que los estudiantes expresen, expliciten, ordenen, etc. algunos hechos o elementos vistos en la clase. Por ejemplo, y desde el área de la economía y los negocios podríamos preguntarles, ¿qué es la inflación? Entonces los estudiantes deberían ser capaces de mencionar las características principales, ordenar, explicitar, etc. En segundo lugar, tenemos las preguntas de razonamiento. ¿Cuál es el objetivo? Que los estudiantes puedan distinguir o establecer relaciones entre hechos y elementos vistos en clases. Un ejemplo, y en relación al anterior, podríamos preguntarnos cómo influye la inflación en la vida cotidiana. En tercer lugar, y en un nivel un poco más complejo, tenemos las preguntas problema. ¿Cuáles son estas? ¿O cuál es el objetivo de estas? Que los estudiantes, al afrontar las preguntas, sean capaces de elaborar una respuesta con voz propia. Por ejemplo, si les entregas un caso en donde hay datos respecto a la inflación, los estudiantes deberían ser capaces de resolver con sus conocimientos, tanto de la clase, con sus conocimientos previos, deberían ser capaces de resolver el caso y poner en ellas apreciaciones al mismo. Apreciaciones personales que estén relacionadas a la voz propia que mencionábamos recién. En segundo lugar, debemos identificar momentos claves para realizar preguntas en función de los objetivos de la clase. ¿Qué quiere decir esto? No son las mismas preguntas que realizo al comienzo de la clase, en el desarrollo o en el final. Por ejemplo, en la introducción nosotros deberíamos ser capaces de indagar en conocimientos previos, saber con qué se quedaron de la clase anterior, etc. Al cerrar la clase, un elemento que nos puede servir es monitorear qué aprendieron de la misma y las preguntas, por supuesto, van apuntadas a lo que fue revisado en clases y también, por ejemplo, a las asociaciones que ellos podían hacer con los conocimientos previos que traían en un principio. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que al proponerte realizar preguntas en clases, debes tener algunos elementos en la construcción de las mismas. El primero es el grado de interés con la pregunta planteada. Esto quiere decir cómo es que tú vas monitoreando que las preguntas que realizas logren integrar o logren tensionar los conocimientos previos que tenían los estudiantes con el nuevo conocimiento que tú estás tratando en clases. En segundo lugar, el nivel de atención que se puede generar en los estudiantes, que significa de que lo que tú tienes que hacer es que la pregunta que realices debe ir centrada en la temática o en los aspectos más relevantes de la clase. Y en tercer lugar, el grado de autenticidad que tenga la pregunta. Es decir, empatizar con lo que posiblemente tus estudiantes se pueden preguntar durante la clase. Y para eso también deberías inducir a problemáticas reales, de tal forma de que los mismos alumnos vayan haciendo asociaciones con la disciplina en la que se están formando. Y en último lugar, algunas consideraciones fundamentales para la implementación. Por supuesto, la redacción de las mismas. Tienen que ser claras. Las palabras que se usan tienen que tener mucho cuidado con que sean conocidas por los estudiantes y que sean propias también del área del conocimiento en que están formándose. En tercer lugar, que la cantidad de preguntas utilizadas dentro de la clase no sean muchas. ¿Por qué? Y en relación al cuarto punto, tenemos que tener el tiempo suficiente para que sean respondidas. No nos sirve tratar o trabajar con preguntas durante la clase si no tenemos el tiempo suficiente para que éstas sean resueltas. Y en último lugar, como lo mencionaba anteriormente, que estas preguntas sean claras y bien diseñadas en función de los temas tratados. Es decir, preguntas que no sean respondidas con un sí y un no, y en donde nosotros podamos dar cuenta como profesores que los estudiantes han estado aprendiendo y adquiriendo el aprendizaje fundamental para cada una de las clases. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Esperamos
pueda aportar a que tus estudiantes tengan mejores aprendizajes y más profundos en la disciplina en la que trabajas.